Estimados estudiantes, los saluda la tutora Olga Camacho, profesora de la Cátedra de Gramática y Literatura y de la asignatura Gramática Castellana. En esta oportunidad les hablaré del tema sintaxis, que corresponde a la cuarta tutoría de Gramática Castellana. Iniciamos con las oraciones de predicado verbal. Aquí tenemos las oraciones transitivas. Su verbo acepta complemento directo. Tenemos tres tipos de oraciones transitivas. La oración transitiva refleja, donde el sujeto ejecuta la acción y él mismo la recibe. Por ejemplo, ella se maquilla todos los días. Puede ser singular o plural. Por ejemplo, vos te acostás temprano. La oración transitiva recíproca es aquella donde el sujeto recibe la acción del otro sujeto. Tienen sujeto, verbo y pronombres en plural. Por ejemplo, nosotros nos respetamos. Los vecinos se saludan. El tercer grupo de transitivas son las transitivas oblicuas. Aquí el sujeto y el verbo son diferentes. Por ejemplo, ellos cuidan a sus mascotas. Nunca había visto un volcán. Veamos ahora las oraciones intransitivas. Esas oraciones no necesitan complemento directo. El verbo en sí da la idea completa. Por ejemplo, las águilas vuelan muy alto. El atleta no entrenó hoy. Ahora pasemos a ver las oraciones pasivas, pero recordemos que en las oraciones activas el sujeto realiza la acción y en las pasivas el sujeto es paciente, o sea, recibe la acción hecha por el complemento agente. Veamos. Este es un ejemplo de oración activa. El presidente pronunció el discurso, donde el presidente es el sujeto de la oración. Pronunció el discurso es el predicado. Y el verbo es pronunció, un verbo activo que hace la acción del sujeto. El presidente pronunció la acción. Veamos ahora la oración pasiva. Hay dos tipos de pasividad, con verbo perifrástico y con la partícula se. Por ejemplo, el discurso fue pronunciado por el presidente. Observemos, el sujeto del discurso fue pronunciado, es un verbo perifrástico. Aclaro que este verbo perifrástico es porque se forma con el verbo ser en cualquier tiempo verbal, simple o compuesto, más un complemento agente, que es por el presidente. Recordemos que no todo por forma complemento agente. Complemento agente es quien realiza la acción. Si dijera que el discurso fue pronunciado por la emergencia, no sería una oración, un complemento agente, porque la emergencia no hace el discurso, no lo da, es el presidente. Ahora veamos la oración pasiva con partícula se. Esas oraciones están formadas por la partícula se, que es el marcador de pasividad, más un verbo en voz activa, en singular o plural. Puede tener complemento agente. Veamos. Se contratará un mariachi para la fiesta. Aquí se venden flores. Ahora tenemos la oración impersonal. Esas oraciones se caracterizan por no tener sujeto. Tenemos 4 tipos de oraciones impersonales. Las típicas, que se construyen con verbos que indican fenómenos naturales como nevar, temblar, tronar, llover, amanecer, relampaguear. Utilizan verbos en tercera persona singular. Por ejemplo, tembló fuertemente en Brasil. En verano amanece más temprano. Nunca nieva en mi país. La oración impersonal gramatical. Esas oraciones se construyen con verbos de haber, hacer, ser. Utilizan los verbos en tercera persona singular y pueden tener un complemento directo. Por ejemplo, el año pasado hubo más estudiantes. Anoche hizo mucho frío. Era temprano cuando empezó a llover. El otro grupo de oraciones impersonales son las impersonales con se. Se construyen con verbos en tercera persona singular y llevan la partícula se. Por ejemplo, se ayudó a los damnificados. En ese restaurante se come rico.
Finalmente tenemos la oración impersonal con verbos en tercera persona plural. Estas oraciones se construyen con el verbo en plural, el sujeto no interesa, aunque lo conozcamos. Tienen un matiz de comentario, a veces de chisme, de que se usan las creencias. Por ejemplo, dicen que en esa casa asustan. Cuentan que te van a despedir del trabajo. Te llaman por teléfono. Me celebraron el cumpleaños. Nos venimos ahora a la oración compuesta por yuxtaposición y coordinación. La oración compuesta yuxtapuesta se produce cuando dos o más oraciones están unidas por un signo de puntuación, interrogación o admiración. Por ejemplo, llegó, se bañó, gritó. El agua está fría. Observemos que llegó en sí es un verbo. Él llegó, ella llegó. Se bañó, igual es un verbo, pero forma una oración. Asimismo, gritó tiene la misma característica. Estas oraciones están unidas por comas y a su vez hay dos puntos y también el uso de comillas para una nueva oración que dice el agua está fría, una oración copulativa. Entonces observemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 oraciones, pero están unidas por diferentes signos de puntuación. Ahora tenemos la oración compuesta por yuxtaposición y coordinación, las coordinadas. Estas oraciones usan las conjunciones como nexos. Aquí tenemos las oraciones copulativas unidas por i, ni. Por ejemplo, Ana usa pantalones e Inés trae un vestido. Las adversativas están unidas por sino, pero, más, aunque, sin embargo, no obstante. Por ejemplo, quiero ir al cine, pero no tengo dinero. Las disyuntivas, observemos que van a estar unidas por o, u. Por ejemplo, ustedes se quedan aquí u ordenan los documentos. Finalmente tenemos las distributivas que van a estar unidas por elementos que distribuyen, por ejemplo, aquí, allá, este, aquel, unos, otros, ya. Por ejemplo, ya gane, ya pierda, lo importante es participar. Vaya donde vaya, ando pensando en vos. El otro grupo de oración compuesta es la oración subordinada. La oración subordinada está formada por dos oraciones gramaticales. Por ejemplo, una oración principal, que también se le llama oración subordinante, esta oración tiene sentido propio. Y una o más oraciones subordinadas que dependen de la oración principal. Tenemos tres tipos de oración subordinada: sustantiva, adjetiva y circunstancial. Veamos la sustantiva. Su función es nominal. Puede tener función de sujeto o de complemento directo. En función de sujeto, pueden sustituir a un sustantivo, un pronombre o un grupo nominal en función sustantiva. Por ejemplo, lo que tienes es muy visible en tu rostro. Quien canta, su mal espanta. Que hagamos dieta por un día no nos sirve de nada. Observemos lo que, quién y qué son los elementos, las partículas que van a introducir esta oración subordinada en función del sujeto, que sería lo que tienes, quien canta, que hagamos dieta por un día. Ahora tenemos en función del complemento directo, la sustantiva en función del complemento directo. El complemento directo está formado por una oración gramatical que funciona como un complemento directo. Se puede sustituir por el pronombre personal lo. Por ejemplo, los estudiantes pensaron que el nuevo compañero era el profesor. Observen aquí, los estudiantes pensaron. ¿Qué pensaron? Que el nuevo compañero era el profesor. Esa es la oración subordinada adjetiva que está iniciada o unida por el pronombre relativo que. Veamos el otro ejemplo. Marta lo dijo. O sea, Marta sujeto dijo. ¿Qué dijo Marta? Lo.
¿Qué es toda y la idea? Lo que Marta dijo. Eso funciona como un complemento directo. Recordemos que se le pregunta al verbo ¿qué fue? Por ejemplo, cuéntenos cómo le fue. Cuéntanos qué, cómo le fue. Eso sería el complemento directo que aquí está representado por una oración. Veamos ahora las oraciones subordinadas adjetivas. Cumplen la función de adjetivo de algún elemento de la oración principal. Son introducidas por algún pronombre relativo o frase con relativos. Por ejemplo, ayer recibí la carta que me enviaste. Vean la oración principal. Ayer recibí la carta. ¿Cuál carta? La que me enviaste. Funciona como un adjetivo, pero es una oración unida por el pronombre relativo que. Observemos el siguiente ejemplo. La empleada que trabaja en la casa de Sonia es muy atenta. ¿De quién estamos hablando? ¿De la empleada que trabaja en la casa de Sonia? Pero observemos que la empleada es muy atenta en la oración principal. ¿Cuál empleada es muy atenta? La que trabaja en la casa de Sonia. Esa oración adjetiva funciona como un adjetivo propiamente. Ese es un ejemplo de oración subordinada adjetiva. El siguiente grupo de oraciones es la oración subordinada circunstancial. Observemos la oración circunstancial de tiempo. Funciona como un complemento circunstancial de tiempo referido a la acción del verbo principal. Están introducidas por partículas como cuándo, desde qué, ahora, ya, en el momento en que, entonces, luego qué, en cuanto, tan pronto como. Por ejemplo, iba a salir cuando empezó a llover. Oración subordinada de lugar. Esas oraciones cumplen una función como un complemento circunstancial del lugar. Van introducidas por elementos a dónde, en dónde, a más lugar, hacia dónde, dónde. Por ejemplo, el gato se fue para donde estaban los ratones. Vean que también podríamos decir el gato se fue a la bodega donde estaban los ratones. El gato se fue hacia donde estaban los ratones. Oración subordinada circunstancial de modo. Esas oraciones lo que nos indican es la forma en que se realiza una acción, cómo, de qué manera. Están introducidas por así, según cómo, según, tal y como si. Por ejemplo, me comporté como siempre. Lo hizo así. ¿Qué significa así? De esa manera. Nos venimos ahora a ver las oraciones subordinadas circunstanciales de finalidad. Esas oraciones nos dan a conocer la intención con que se realiza la acción del verbo. Están introducidas por elementos como para qué, a fin de qué, con la intención de qué. Ejemplos. Vine para que me pague. Vine a que me pague. Vine con la intención de que me pague. Veamos ahora las oraciones subordinadas circunstanciales de causa, cuya función es indicar la causa por la cual se realiza una acción. Y están introducidas por porque, que, pues, puesto que, ya que, en vista de que, debido a que, por lo que. Ejemplo, no compró el pan porque había mucha gente. Llegué tarde debido a que me dejó el bus. Tenemos ahora las oraciones consecutivas, las cuales expresan la consecuencia de la acción principal. Están introducidas por lo tanto, por consiguiente, por eso, por lo anterior. Ejemplo, ayer comí mucho en la fiesta, por lo tanto, amanecí enfermo. También podríamos decir, ayer comí tanto en la fiesta que amanecí enfermo. Ayer comí tanto en la fiesta, por eso amanecí enfermo.
Oraciones subordinadas, circunstanciales, condicionales. Su función es expresar condición para que se cumpla la oración principal. El marcador introductorio en estas oraciones básicamente es la partícula si. También podemos introducirlas con elementos como siempre que, con tal de que, siempre y cuando, a menos que. Por ejemplo, si le interesa la noticia, venga y le cuento. Ahora tenemos las oraciones concesivas. En estas oraciones las vamos a usar aunque haya una restricción, siempre se va a cumplir lo dicho en la oración principal. Son las que se les llaman oraciones de terquedad. Por ejemplo, van unidas por elementos por más que, aún, cuando, a pesar de que, aunque. Por ejemplo, aunque todos estén en mi contra, seguiré con el proyecto. Hasta aquí, estudiantes, esta presentación. Espero que les sirva, que les haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, con mucho gusto, recuerden que pueden hacerlo por medio del correo interno y también el foro de dudas. Muchas gracias.